Bienvenidos a todos. Es un gran gusto estar con toda nuestra audiencia de Porque School una vez más. Eh, Como siempre, este video va a ser grabado y va a ser ofrecido en nuestras plataformas en más o menos una semana. Y también al final de la presentación tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Hoy pues nos sentimos muy honrados de tener a Ramiro Robles, que es el líder comercial para Latinoamérica de Signify con su marca Once. Entonces, hoy pues, Ramiro nos va a estar platicando de luz y bienestar en la avicultura y cómo la iluminación LED especializada pues, puede impactar en la salud y productividad. Así que, Ramiro, te agradezco muchísimo el tiempo, agradezco tu voluntad de ofrecer tus conocimientos y de poder tener esta presentación. Así que el tiempo es tuyo, Ramiro. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación. Para nosotros es una magnífica oportunidad de poder transmitir conocimientos, información que creo que muchas veces pasa desapercibida e incluso la luz en la parte del sector avícola tiene su peso en cuestión de lo que puede contribuir, pero muchas veces a lo mejor en la lista de prioridades no es de las primeras. No obstante, creo que con lo que vamos a revisar hoy, es importante el poderla ponderar y ver esos beneficios que van muy encaminados a que si utilizamos una iluminación especializada avícola, tenemos todo para ganar en cuestión de poder fomentar el bienestar animal, la productividad, hablar de mejoras en conversión, hablar de menor mortalidad, entre muchos otros temas, pero siempre partiendo de la base de utilizar una luz especializada, porque muchas veces, bueno, terminamos ahí utilizando la luz que se tiene disponible y que, bueno, puede funcionar, pero no puede dar ese siguiente nivel de posibilidad de ser mucho mejor en nuestros procesos. Muy rápidamente, yo llevo trabajando en Signify, que es lo que anteriormente se conocía como Philips Iluminación, más de 25 años. Todo lo que es en desarrollo de productos, nuevas tecnologías, siempre ligado a la iluminación. Concretamente, y hablando de lo que son este universo de marcas dentro de lo que es Signify, la marca más representativa es Philips, pero en lo que vienen siendo nichos o segmentos de mercado que abordamos, está la marca Once, y lo único que hacemos en esta área de negocio es iluminación para los seres vivos, para lo que es la parte del sector avícola, también porcina, y hay otras vertientes de incluso iluminación para horticultura y acuicultura, es decir, todo lo que tenga que ver el impacto de la luz en los seres vivos, que es justamente el siguiente slide. Eso es nada más en perspectiva. El motivo de esta llamada, de esta charla, será enfocarnos en la parte avícola y, bueno, ya entrando de lleno, a mí siempre me gusta empezar con esta diapositiva para hacer preguntas y empezar a fomentar todo este tema de la iluminación en el sector avícola. Entonces, primero que nada hay que entender cómo las aves perciben la iluminación. Y les adelanto que es completamente diferente a cómo el ojo humano la percibe, y gran parte de la iluminación que se termina hoy en día utilizando en los galpones es iluminación hecha para el ojo humano. Entonces, ahí de entrada hay una gran oportunidad para poder ver si podemos mejorar la iluminación para nuestros galpones. El otro punto importante aquí a señalar es cuáles son las diferencias, porque hay iluminación desde incandescente hasta LED, pasando por focos ahorradores, en su momento también sodio que se ha venido utilizando. Entonces hay diferentes fuentes de iluminación. Obviamente la fuente natural de la luz solar fue lo que en principio hizo que las aves evolucionaran, y que mucho de lo que hoy en día utilizamos en lo que son recetas lumínicas va muy ligado a ese entorno natural. La otra parte también es estas características de cómo puedo yo tener una luz adecuada y cómo debo de medirla. Vuelvo al tema de lo que es luz para humanos. Hablamos ahí de luxes, lo cual funciona perfectamente bien también para el sector avícola, pero si queremos entrar más en profundidad y ser mucho más
asertivos en los conceptos. Podemos empezar a hablar de chicken luxes, que también les voy a comentar en unos momentos más. También, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para optimizar la productividad? Hay variables y factores principales que tenemos que tener en cuenta, como intensidades, como espectros, entre otros, a tener en cuenta para lograr esa productividad. Y luego, cómo podemos fomentar a través de la luz, y ya entrando de lleno en lo que son longitudes de ondas, espectros, que nos van a dar una sinfín de oportunidad para poder mejorar esa productividad y el bienestar animal. Y siempre me gusta concluir, una vez de que se tiene ya esta presentación, hacernos la pregunta que si tenemos la luz correcta, porque también podemos concluir que la luz LED hoy en día es lo más avanzado para utilizar, pero no todas las luces LED son iguales. Entonces hay que entender esas diferencias para poder tomar la luz más correcta. Bueno, en esta diapositiva y hago referencia a lo que es la naturaleza, porque si queremos nosotros potencializar lo que es la productividad, ya sea para pollo de engorde, para lo que es reproductoras, para lo que es ponedoras, hay que partir de la base de lo que es natural para las aves. Entonces, las aves fueron desarrollando en un ambiente no confinado. Entonces, todo lo que viene siendo los cambios de luz durante el día tienen una función muy importante. No es lo mismo la luz del atardecer, que las ayuda a tranquilizarse, a prepararse para pernoctar, o la luz, por ejemplo, del mediodía, que están más activas en sus actividades de alimentación, de tomar agua, o en el amanecer, que se empiezan a activar. Entonces, todo parte sobre lo que es lo natural para las aves, y en ese sentido encaminar un poquito de cómo una luz multiespectral puede ayudar a tener procesos mucho más productivos. Bueno, hablando ya de lo que es la luz, hay que entender primero qué es la luz. Y la luz no viene siendo otra cosa más que una forma de energía que se manifiesta de una forma que podemos verla nosotros visiblemente dentro de lo que es un campo de radiación electromagnética. Entonces, lo que está aquí señalado entre colores, dentro de esas longitudes de onda, es lo que es perceptible para diferentes formas de percibir la luz, como los ojos de los humanos, o incluso receptores no visuales, que las aves, por ejemplo, tienen tanto lo que es el receptor visual, pero otro receptor en el cráneo, que permite percibir, por ejemplo, estas longitudes de luz o radiación electromagnética en la parte de los 400, 420 nanómetros. Los animales en comparación con los humanos, en cierta forma, sí vemos la luz. Si estamos en la oscuridad y se prende la luz de inmediato, tenemos una reacción, o si la apagamos. Entonces, en ese sentido somos bastante similares, pero sí hay una gran diferencia en que las aves perciben la iluminación de una manera muy diferente. Y esto se ejemplifica en esta diapositiva, en donde, si podemos ver en esta parte superior, es estas longitudes de onda de cómo el ojo humano percibe la iluminación, concretamente en las longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. Y particularmente hay un pico, es decir, que somos mucho más sensibles en la parte esta de lo que viene siendo el amarillo, el verde, donde nuestra sensibilidad es mucho mayor. Si lo comparamos contra el ojo de las aves, vemos que de entrada su espectro es mucho más amplio, es decir, ellas pueden percibir desde los 320 nanómetros, ahí ya es lo que es la luz, por ejemplo, UVA, hasta los 750, y tienen picos muy resaltados en lo que es el rojo, el azul, y también ciertamente lo que es verde y amarillo. Entonces, si lo pongo aquí en números claros, son 12 veces más sensible al color azul, 4 veces más sensible al color rojo, y tienen esta capacidad para ver la luz UVA que el ojo humano no lo puede ver. Entonces, un punto a llevarse aquí es la iluminación que para nosotros pudiera ser idónea para un galpón, para las aves o para los animales en general, porque también las plantas o los peces perciben la iluminación de manera diferente, no necesariamente es la correcta o la óptima para las aves. Y esto un poquito más lo podemos ejemplificar en esta diapositiva. Entonces,
De entrada, por ejemplo, si yo veo estas aves como si fuera el ojo humano o a través del ojo humano, yo veo un ave bastante opaca en cuestión de pocos colores, a diferencia de esa sensibilidad mucho más segura que tienen las aves que le permiten ver estas tonalidades muy puntuales. Entonces, parte de esa razón es que nosotros tenemos tres conos, mientras que las aves tienen 4 conos. Entonces, eso les permite de entrada ver una cantidad mucho mayor de incluso cientos de millones de colores, a diferencia del ojo humano. Entonces, ahí es una forma clara de entender cómo es diferente la iluminación y cómo la perciben. Y eso influye obviamente a la hora del comportamiento, a la hora de buscar el alimento, a la hora de estar en un ambiente confinado. El otro punto aquí importante que mencionaba es, tenemos ciertamente el receptor visual, el ojo de las aves, el ojo de los humanos, pero las aves concretamente tienen este segundo receptor que no es visual, y este es el que está a través del cráneo, que vienen siendo receptores de la glándula pineal y el hipotálamo, que tienen una función primordial, sobre todo en lo que viene siendo la parte de reproductoras y de postura, porque ayuda a estimular la parte hormonal. Entonces, por ahí los aspectos rojos, las longitudes de onda en los 650 nanómetros, en esas tonalidades rojas, es donde ayuda a tener esta estimulación que es fundamental en este proceso. Bueno, viendo aquí las fuentes de iluminación o tomando la luz natural como la principal fuente de iluminación, podemos ver aquí las diferencias que puede haber en una luz del mediodía, donde tenemos justamente unos picos muy altos de estos azules, de estos verdes que nos dan una claridad absoluta en lo que es la tonalidad del color. Y luego, a diferencia en lo que viene siendo el atardecer, donde hablamos de colores rojos y menor cantidad de azul. Entonces, por ahí vemos en el fondo, si se percibe un poquito estas líneas puntiagudas de cómo son los espectros del ojo humano y lo que vienen siendo las longitudes de onda de cómo perciben las aves la iluminación. Entonces, partir sobre cómo la luz es tan amplia en estos espectros y cómo podemos irla encaminando a tener la luz correcta para las aves. Ya hablando de fuentes artificiales específicamente para iluminar, podemos tener, por ejemplo, lo que es el bombillo incandescente, que prácticamente ya no se usa, pero en su momento era muy bueno para lo que es el tema de reproductoras y de postura, porque justamente tiene estos picos en la parte rojo. Obviamente es nada eficiente hoy en día, entonces ese es un ejemplo. Si vemos, por ejemplo, ahorradores que por ahí todavía se siguen utilizando, puede ser una opción, tiene sus picos en rojo, tiene sus picos en azul o en verde, dependiendo del color de temperatura, pero luego ya en el 2007 que empezó el primer LED, que se empezaron a ofrecer soluciones de iluminación con estas prestaciones para poder manipular los espectros, entonces aquí podemos ver que ya podemos manejar una cantidad de efectos y longitudes de onda que sean apropiadas para los seres vivos. Y lo vuelvo a repetir, las aves, las plantas, los peces, los humanos percibimos la iluminación diferente y cada uno tiene una necesidad de cómo poder percibir de una mejor manera la iluminación. Puntos importantes también a la hora de hablar de iluminación, hay que entender la terminología más importante. Entonces está el color de temperatura y básicamente es una medida que describe el color de la luz que se emite a través de una fuente luminosa. Entonces, si hablamos de un color frío, posiblemente es lo que están familiarizados, o un color cálido, hablamos de grados Kelvin. Entonces, un color frío es en ese rango de 5.000, 6.000 grados Kelvin, un color cálido entre 2.000 y 3.000 grados Kelvin. Otro punto importante es la gráfica espectral RGB, que es esos puntos dentro de lo que es el espectro visible que se puede mapear los colores del rojo, del verde y azul que desencadenan el resto de lo que son la combinación de colores. Un punto importante es el flujo luminoso. Anteriormente, a lo mejor hablábamos de incandescentes de 100 watts, de 120, de 75, como una referencia de que era un bombillo de alta intensidad, pero la manera correcta que hay que tener este parámetro, este concepto, es el lumen, es decir,
la cantidad total de luz visible que emite una fuente en todos los sentidos. Entonces, si compramos un bombillo hoy en día, nos podemos ir por la cantidad de lumens que emite, 800, 1000, 1200. Eso lo llevamos también a lo que viene siendo la iluminancia o los luxes. Una cosa es la cantidad de iluminación que irradia una fuente y otra cosa viene siendo la cantidad que podemos medir sobre una superficie. Entonces, esa cantidad de lumens que salen medida en una superficie me va a dar el valor o la métrica de luxes. No es lo mismo medir con un luxómetro a un nivel de 1 metro de altura cuántos luxes tenemos contra 30 centímetros, por ejemplo, a nivel del AVE, que va a ser una medición diferente simplemente por la distancia que hay de un espacio o una superficie a otra. Otro punto muy importante viene siendo la eficiencia luminosa, es decir, cuántos lumens emite mi fuente de luz por cada vatio o watt que se consume. Solamente como manera ilustrativa, un incandescente consumía 12 un lumen, un vatio para producir 12 lumens. Hoy en día, una fuente de iluminación eficiente, que es lo que siempre recomendamos para un galpón, debemos de estar hablando que se produzcan 100 lumens por cada vatio consumido. Otro ejemplo, por ejemplo, los bombillos residenciales, estos rondan en los 80, 70, lo cual para 15, 20, 30 bombillos a lo mejor no es tan crítico, pero siempre hay que buscar esa eficiencia luminosa. Y finalmente, otro punto importante aquí a mencionar es la depresión lumínica. Toda fuente de luz artificial por default tiene una pérdida gradual de lo que viene siendo su flujo. Entonces, no es lo mismo prender un bombillo cuando lo acabo de comprar que después de 1 año, 5 años, dependiendo la vida útil de ese bombillo, porque naturalmente hay una depresión lumínica. Dependiendo de la calidad, va a ser el grado de depresión lumínica. Entonces, muchas veces podemos ver un bombillo que dura 50,000 horas, pero bajo condiciones naturales en un laboratorio. La realidad es que esas condiciones ya más en campo se puede tener una depresión lumínica mucho más rápida de lo que es la vida útil y nuevamente el ojo humano no lo puede percibir. Toqué al inicio un poquito también el tema de los galliluxes. Entonces, sí, los luxes nos pueden servir y seguirán sirviendo para tener una buena referencia. Incluso las mismas casas genéticas siempre hacen las recomendaciones sobre lo que viene siendo cuánta cantidad de luxes tener para lo que es levante o para lo que es reproductoras o para lo que es ya la etapa final de lo que es pollo de engorde que gradualmente va disminuyendo. Pero si queremos tener una mejor métrica y nuevamente que esté ligada a esa sensibilidad visual de las aves, hay que empezar a hablar de galliluxes, que nos da una medición completamente diferente a lo que es el lux contra lo que es la percepción de cómo las aves perciben la iluminación. Fuentes para medir la luz, tenemos el luxómetro que nos va a servir perfectamente para medir cuántos luxes tenemos. Sigue siendo una recomendación utilizarlo en caso de que no se pueda tener la oportunidad de tener un espectrómetro, pero el espectrómetro justamente ese sí nos va a dar la mayor capacidad para medir la iluminación de una manera correcta, incluyendo los galliluxes, incluyendo, por ejemplo, esas longitudes de onda, qué tanto rojo, qué tanto azul. Medir también, por ejemplo, lo que es parpadeo, que es otro punto importante, capacidad para ver si hay VA o no, entre muchos otros factores. Creo que este siguiente slide es súper claro en esas diferencias de lo que es los luxes contra un gallilux. Entonces, ya habiendo hablado de los lumens, ya habiendo hablado de lo que es galliluxes y chicken luxes, estas 5 tecnologías de iluminación, un incandescente, un ahorrador y 3 tipos de LEDs. Todos emiten la cantidad lumínica igual, es decir, 900 lumens en este caso era para estos bombillos. Entonces, si yo mido cuántos luxes tengo sobre una superficie, para todas estas tecnologías, prácticamente la cantidad por esos 900 lumens que irradian estas fuentes de iluminación es prácticamente igual, es decir, 47 luxes, por aquí el ahorrador 49,
pero los demás es prácticamente igual. Si yo lo mido con el espectrómetro y mido los chicken luxes, entonces ya empezamos a hablar de valores completamente diferentes y mucho mayor a lo que vienen siendo los luxes. Y es un poquito una combinación de estas longitudes de onda, de picos, y por eso las grandes diferencias de cómo se puede percibir. Pero aquí creo que este slide es bastante ilustrativo de esas diferencias y por qué la importancia de poder empezar a medir en galliluxes. Visualmente en el campo, aquí es como se puede ver cómo es esa lectura, esta medición. Tenemos aquí que vemos 20 luxes, pero a pesar de aquí que se ve muy oscuro, dentro de un galpón con una luz multiespectral, un tono verde, tono azul, hablamos de 80 chicken luxes. Entonces ahí está la gran diferencia y podemos ver estos espectros que nuevamente caen en esos valores sensibles para el ojo de las aves, el azul, el verde y el rojo. Otro punto muy importante al estar hablando de iluminación en los galpones y tener en cuenta es el parpadeo. Nosotros podemos utilizar un bombillo residencial que a simple vista del ojo humano funciona perfectamente bien porque está dentro de una frecuencia de operación que el ojo humano no percibe ese parpadeo, mientras que las aves, por ejemplo, tienen una frecuencia mayor o un rango mayor de percibir ese parpadeo en lo que son los hertz, que es la cantidad de veces por segundo que se enciende y se apaga un dispositivo. Entonces, si estos bombillos caen en estos rangos mayores a 100, 200 hertz, automáticamente nosotros no vemos ese parpadeo, pero las aves sí lo van a percibir y eso genera un estrés, genera una situación nada conveniente para las aves que les impacta en su comportamiento, en mortalidad, en menor conversión, entre otros factores. Bien. Bueno, ¿qué había mencionado la importancia de la parte de la evolución de las aves, tomando en cuenta la luz natural? Entonces, ¿qué es la luz natural para un ave? La luz natural viene siendo el tratar de replicar esas condiciones donde las aves vivían en su momento o fueron evolucionando, que eran naturales y no de confinamiento. Entonces, la luz se filtraba en lo que viene siendo el follaje de los árboles y al nivel de piso de las aves en el sureste asiático, donde ahí fue el principio de esta evolución de las aves, se tienen estas tonalidades de mezcla de esta radiación que filtra y te da colores azules, rojos, verdes, entre otros. Entonces, ese es el principio de lo que es natural, de cómo las aves fueron evolucionando su forma de percibir la radiación o la luz en función de estos conceptos. Y es importante porque justamente ellas desarrollaron esa sensibilidad visual para poder tener un comportamiento de cómo van por la comida, de cómo buscan el alimento, la bebida, el descanso, mismo regulación del reloj biológico, del ritmo circadiano. Cuando hay un atardecer, cuando la luz es cálida, las aves empiezan a cambiar su comportamiento en función de lo que viene siendo la luz. El otro punto aquí importante de lo que es natural, que muchas veces puede pasar desapercibido, hay galpones, por ejemplo, donde se prende y se apaga la luz. Lo que siempre se debe de recomendar es tratar de replicar esas condiciones naturales de atenuación, es decir, de cuando empieza a atardecer o cuando empieza a amanecer, para darle las pautas a las aves para que puedan prepararse para descansar o prepararse para empezar el día, y eso es bien importante. Entonces, incluso, por ejemplo, en lo que es ambiente natural, la puesta del sol es el momento más importante del día para lo que es las aves en cuestión de empezar a reducir el estrés y prepararse para la generación de la melatonina durante su proceso de descanso mientras están pernoctando. Bueno, con todo lo anterior, lo que buscamos es, dado el espacio de confinamiento, cómo podemos traer esas condiciones naturales para las aves en estos espacios donde habitan y donde están ellas confinadas. Entonces, es el principio de la luz multiespectral que nosotros tenemos, que promovemos, para que se pueda tratar esas condiciones más naturales. Aquí pueden ver esa filtración que mostraba en otra filmina, donde tenemos ese color verde, e incluso, por ejemplo, en la noche con
bombillos que nos permita tener estas prestaciones de manipulación de los espectros. Podemos incluso replicar un poquito cómo es lo que sería las condiciones de la luna visualmente dentro de un galpón. Entonces, nos inspiramos en la naturaleza, definiéndolo para poder tener un producto y darles las mejores prestaciones a las aves en su condición de confinamiento. Bueno, ya entrando aquí también de lleno a lo que viene siendo los puntos claves que quiero resaltar, consideraciones clave que tenemos que tener en cuenta para hablar de la luz de avicultura, son 4 puntos súper importantes. El primero es la intensidad lumínica, ya sea expresada en luxes o en galliluxes en su defecto, de cómo podemos y debemos cambiar esas intensidades, porque en función de cómo va evolucionando el ave, va cambiando también su preferencia espectral. Las aves son aves son aves de presa, entonces ellas son sumamente sensibles a esta intensidad y prefieren muchas veces una menor intensidad para ser menos vulnerable contra un depredador. Entonces es importante ese tema del manejo de intensidad lumínica. El otro punto bien importante es el espectro, que creo que en todos los slides anteriores he resaltado mucho ese tema de poder estar en estas longitudes de onda que sean las correctas para las aves y no para el ojo humano, que termina muchas veces siendo utilizado. El tema de uniformidad es sumamente importante también. Hay que buscar esa uniformidad que nos permita mejorar la homogeneidad de los lotes, de que no tengamos oscuros en las paredes o tengamos muy buena iluminación en la parte central, pero no en los extremos, porque eso al final de cuentas va a contribuir en un impacto en lo que es conversión, en un impacto en lo que viene siendo incremento de peso, combinando todas estas variables que sumadas en su conjunto ayudan a tener esta mejor productividad. Y luego el otro punto importante es el fotoperiodo, el poder replicar esas condiciones naturales de amanecer, de atardecer, de intensidades, de cómo ir manejando esas cantidades hora luz según cada proceso en el que se encuentre el ave en su proceso de producción. Bueno, ya aquí viendo lo que son en perspectiva los diferentes objetivos que se pueden tener según el proceso para apoyo de engorde, ponedoras o reproductoras, tenemos puntos bien importantes que la luz puede tener un impacto positivo. Entonces, para lo que es pollo de engorde, a través de la luz buscamos siempre estimular esa actividad, ese movimiento, el que se consume el agua, el alimento de una manera correcta y constante, el controlar el ritmo de crecimiento, metiendo un espectro correcto, nosotros podemos detonar ciertas reacciones bioquímicas, generación de testosterona que ayuda a la parte muscular. Podemos también reducir el estrés manipulando los espectros en comportamientos también de agresividad. Se puede controlar eso y prevenir y fomentar que no haya esa situación adversa. Y en su conjunto, pues mejorar esa ganancia de peso y también lo que viene siendo la mejora en conversión. En ponedoras, el principio también es muy similar, promover el bienestar animal con los aspectos correctos, pero focalizarnos en puntos importantes para lo que es la postura o la puesta de huevos, en el sentido de estimular esa parte hormonal con el espectro rojo, regular el fotoperiodo, que es sumamente importante. Aquí hay que replicar estas condiciones naturales de las estaciones del tiempo, otoño, verano, primavera, esos cambios, mejorar en su efecto la calidad de los cascarones, evitar el estrés lumínico, en lo que es reproductoras, el poder fomentar aves que estén creciendo de una manera saludable, que contribuyan a estimular la producción de huevos fértiles y también controlar este comportamiento reproductivo, entre otros factores. Bueno, ya metiéndonos y un poquito diferenciando el uso de la luz según el concepto, ya sea apoyo de engorde o reproductoras o ponedoras. Para apoyo de engorde, aquí parte de lo que es esta naturaleza, de lo que es la ciencia combinada, tenemos un punto aquí importante a resaltar y sustentado con todo lo que es investigación por parte de WANS, pero obviamente también por parte de institutos, universidades que validan todos estos conceptos. Tenemos la conclusión de que la preferencia espectral de las aves evoluciona con el tiempo. Entonces, en este caso concreto, se pusieron diferentes áreas con diferentes iluminaciones
y la constante fue de que las aves fueron prefiriendo lo que es este espectro más verdoso y un poquito retomando esa condición natural de su hábitat, la luz solar filtrada a través del follaje, tenemos estos espectros. Entonces, esto es un poquito el sustento de por qué debemos de hablar de estos colores o espectros que favorecen para el comportamiento de las aves. Otro punto importante también sustentado con estos estudios es, se manejan diferentes estudios de cuánta intensidad es la correcta, 2 luxes, 20 luxes, 50, 100 luxes, y también la conclusión final es de que a mayor edad esta preferencia va disminuyendo en cuestión de que prefieren una zona menor de intensidad o más oscura. Entonces, parte de lo que estoy hablando es lo que tratamos siempre nosotros de promover con una receta, con las condiciones correctas, que simulen estas preferencias de los animales. Y luego ya hablando también para apoyo de engorde y la importancia de manejar espectros, es fundamental la luz fría de principio, pero si podemos meter lo que es un espectro azul, lo que es un espectro verde, se pueden detonar estas estimulaciones de lo que viene siendo la parte de secreción de testosterona que ayuda a todo lo que es el crecimiento muscular, la parte también de lo que viene siendo la conducta, la estimulación, la combinación de estos espectros al final del día, teniendo las condiciones correctas de cómo las aves perciben la iluminación, nos ayuda a tener esas condiciones óptimas que nos promueven esa mejoría en lo que viene siendo el bienestar animal. Y bueno, ya si lo vemos aquí concretamente, lo que viene siendo en las diferentes etapas principales de lo que es pollo de engorde, en esos primeros 7 días, el objetivo prácticamente es asegurarse que tengamos la alimentación correcta para que las aves se adapten a su nuevo ambiente, para que identifiquen dónde está la comida, para que la parte de lo que es el sistema inmunológico digestivo empiece a detonarse de una manera correcta. Aquí es fundamental una intensidad importante de cantidad de luxes o galliluxes que tengan un espectro rico, si es posible, en estos azules y verdes, e incluso algo de rojo que también nos ayuda a promover ciertos desarrollos por parte de las aves. Y bueno, la parte importante, el tema de la uniformidad, como decía también, que es vital. Entonces, en esta primera etapa, importante el tema de lo que es intensidades, espectro, luz fría, en el caso de no tener lo que es una luz multiespectral. Ya pasando del día 8 en adelante al día 21, empezamos ahí a gradualmente bajar la intensidad. Nos enfocamos también mucho en estos espectros, si es posible, el espectro verde, para todo el tema de lo que decía anteriormente, esa proliferación de la celular y el crecimiento muscular, que las aves empiezan a ganar peso, meter un poquito de rojo para que nos ayude también a lo que es el desarrollo de los órganos de maduración, principalmente el tema también de cómo promover esa generación de actividad para la ingesta, en su momento también que las aves estén tranquilas para que puedan ganar masa corporal y empezar ya a hablar de esas mejoras en crecimiento, mejoras en conversión alimenticia. Y bueno, ya para lo que viene siendo la etapa final o a partir del día 20, 22 en adelante, ese objetivo de ganar en esos últimos días la mayor masa o peso de lo que viene siendo el ave, disminuir altamente esa intensidad y aquí también meter y mantener el azul, meter y seguir manejando lo que es el espectro verde que nos permite esos comportamientos que nosotros deseamos y que sabemos que son los correctos para ese desarrollo óptimo de las aves. Lo anterior que acabo de mencionar, aquí visualmente pueden ver qué sería, por ejemplo, una receta dinámica que nos permita manejar los espectros. Entonces, en el día 1 o en los primeros 7 días, siempre hablar de una intensidad muy alta, un fotoperiodo también bastante intenso durante casi 23, 24 horas, y luego día con día gradualmente ir cambiando la intensidad, pero también visualmente aquí pueden ver el cambio en los espectros. Entonces, de una luz más fría, más clara, aquí empezamos a meter estos espectros azules con verdes que nos permiten esos beneficios que anteriormente les había mencionado. Visualmente, así es como se ven en los primeros días. Este sería el espectro ya en lo que viene siendo a partir del día 15, 17 en adelante. Aquí está justamente ya con lo que viene siendo aves.
al inicio mucha luz blanca que se puede ver y luego ya después de estos 10 días empezar a meter esta luz multiespectral de ser posible. Visualmente también, por ejemplo, aquí pueden ver la comparativa de lo que es un multiespectro verdoso, azul, de cómo influye en el comportamiento de las aves. Estos dos galpones son exactamente igual, uno tiene luz blanca normal, las aves se ven mucho más pausadas aquí, a diferencia de ese espectro que se ven un poco más en movimiento. Y nuevamente esto nosotros podemos ir manipulando el cambio en las longitudes de onda que promueve esa actividad o ese movimiento que queremos tener para que las aves se mantengan activas, que vayan a comer, que vayan a beber, o en su defecto, también después que las aves se tranquilicen y que estén reposando y descansando. Entonces, en conclusión, si utilizamos una luz multiespectral que cumpla con estos requisitos de longitudes de onda que sabemos que son las más óptimas, podemos nosotros tener grandes beneficios en lo que viene siendo el aumento en el peso de las aves de entre 3 y 7%, todo esto obviamente dependiendo de las variables de tener una temperatura correcta, de tener todo lo que son los aspectos que también pueden impactar en el desarrollo de las aves. La luz no es el único elemento, sino es la combinación de todos los factores que ayudan a tener esas mejoras. El tema también de mejora en conversión alimenticia de 3 a 5 puntos porcentuales en promedio. Tenemos ejemplos, ejercicios donde incluso puede ser mayor, a veces menor, pero el promedio nos da esta mejora teniendo esta combinación de aspectos correctos, e incluso también el tema de la calidad de la carne, el hecho también de que no haya picoteo al final de lo que viene siendo el raleo, la cosecha. Entonces, todo esto al final nos ayuda a tener estas condiciones más naturales que ayudan en la parte bioquímica de las aves, en el sentido de regular el estrés, mejorar el bienestar animal, que no se tenga una respuesta inmunológica que se vea afectada por condiciones adversas para lo que viene siendo el crecimiento y desarrollo de las aves en estos 30, 40 días de crecimiento. Entonces, eso es un poquito lo que es la recomendación de tener una iluminación para apoyo de engorde y lo que puede brindar o generar como mejoras. Ya entrando aquí de lleno a lo que es reproductoras y ponedoras, vuelvo a resaltar el punto de ese segundo receptor no visual que viene siendo en el cráneo, que justamente a través de ese receptor visual entran esas longitudes rojas que ayudan a fomentar todo el tema de la estimulación hormonal. La parte para lo que es reproductoras y ponedoras es muy importante esa estacionalidad que refleja pues su hábitat natural. Entonces sabemos que en primavera las aves buscan ese proceso de producción, en otoño más un enfoque hacia la alimentación para prepararse para el invierno. Entonces todos estos cambios naturales dentro de lo que es un confinamiento hay que tratar de poderlos replicar de una mejor manera para tener esos comportamientos naturales de lo que son el crecimiento de las aves. El otro punto aquí, el espectro rojo, que es fundamental, y son 5 áreas en las cuales yo me enfocaría. Uno es esa parte de estimular la liberación de las hormonas reproductivas, que va a ayudar para justamente la puesta de huevos. También el tema de mejorar el bienestar y el estrés, porque se simulan esos colores cálidos en el atardecer, que ayudan a las aves a tener o regular su ritmo circadiano como los humanos. Si nosotros no dormimos, estamos alterados. Lo mismo es con las aves. Si tienen un solo color constante, están alteradas. Entonces podemos empezar a manejar esos aspectos que les ayudan a generar una mayor cantidad de melatonina. Ayuda también a lo que viene siendo la producción de huevos en función de lo que mencionaba anteriormente. Se estimulan estas condiciones naturales del amanecer y atardecer, y esa eficiencia fisiológica en el sentido de tener esas longitudes de onda correctas que incluso se pueden percibir a través de lo que es el follaje, las pieles, los huesos, de cómo las aves perciben esa iluminación, que nuevamente es completamente diferente a lo que es el ojo humano. El otro punto importante aquí, y ya lo he venido tocando, es la atenuación. Entonces, si tenemos la oportunidad de tener bombillos dimerizables o atenuables, hay que buscar que al menos se tenga
un proceso de atenuación de 30 minutos o en su defecto más para replicar esa condición natural y para poderle dar a las aves el tiempo de irse preparando para poder pernoctar y descansar. Aquí un poquito haciendo referencia a lo que son incluso las recomendaciones de las diferentes casas genéticas, dependiendo si es para ponedoras o para reproductoras. Se habla de la cantidad de luxes, se habla de esos cambios graduales. Un punto aquí importante resaltar es de que en la etapa inicial, ya sea para ponedoras o reproductoras, siempre hay que también manejar la luz fría en esas 17 semanas para que, similar a lo que hablaba con lo que pollo de engorde, que puedan las aves crecer de una manera correcta, que sus músculos, que sus huesos puedan crecer de una manera favorable, y ya ciertamente sí, después de lo que es semana 18 o 21 en adelante, ya cuando entra la etapa productiva, el meter ya estos espectros rojos que permitan esos beneficios que anteriormente he mencionado. Un poquito también haciendo referencia a lo que viene siendo estos procesos y el impacto de la luz. Entonces, etapas iniciales de lo que viene siendo levante, semana 0 a la 17, mencionaba el espectro, el azul, el verde, si se puede, y tenemos estas posibilidades. En caso de que no, entonces sí o sí siempre manejar la luz azul y no la luz cálida, que muchas veces puede terminar pasando, lo cual no es lo recomendable. El manejo de la luz, el manejo de del fotoperiodo y todo lo que viene siendo el impacto de lo que he venido mencionando con estos manejos de espectro. Lo que viene siendo ya la transición a la postura en esta segunda etapa, esa etapa muy importante donde se busca estimular esa parte del eje reproductivo y al mismo tiempo no afectar o no provocar aún la madurez precoz. Aquí hay que empezar ya a graduar un poco también el tema de lo que es la cantidad de luxes, la cantidad de fotoperiodo, manejar mucho el tema de esa atenuación gradual y el espectro, donde sí ya aquí es bien importante empezar a meter esos tonos cálidos en rojo, naranja, en los 600, 650 nanómetros. Y bueno, ya en la etapa final o tercera etapa, si lo queremos ver, en lo que es postura, manejar ya una fotoperiodo también en un rango que sea el más conveniente, una intensidad también adecuada de luxes y enfocarse mucho en estos rangos de 620 a 750 nanómetros, que es la clave para lo que viene siendo esa estimulación de esas hormonas, para lo que viene siendo la ovulación, para lo que viene siendo la sincronización de lo que es el ciclo reproductivo, entre otros. Y bueno, visualmente también, cómo nosotros recomendamos cómo se vería ya esto en el campo. Esto es justamente en la etapa inicial de levante de las primeras 17 semanas, estos espectros fríos o verdosos, si es posible. Y ya, por ejemplo, lo que sería en lo que es una luz multiespectral para reproductoras, comparativamente cómo se ve con una luz natural o convencional, a diferencia de las prestaciones que una luz multiespectral nos puede dar para poder tener incluso, por ejemplo, en la zona de los nidales, un rojo que les incite a las aves a estar más tranquilas a la producción de los huevos e incluso evitar, por ejemplo, la puesta de huevos en la parte del piso, metiendo ciertos colores que se pueden manejar con estos sistemas de iluminación. Entonces podemos tener menor cantidad de peso, menor cantidad de huevos en piso y una producción mayor en su conjunto. Al inicio hablaba también de lo que es la uniformidad y, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo claro de qué es una uniformidad buena y qué es una uniformidad mala. Entonces, el primer caso era una iluminación convencional. Se tenía este efecto que se conoce como efecto cebra, donde puede haber mucha intensidad en una zona y luego una oscuridad y luego se repite en función de la ubicación de las luminarias y cómo este mismo galpón, si se tiene una luz correcta, una distribución correcta, un ángulo de apertura correcto, cambia radicalmente y nos ayuda a tener esa iluminación correcta que se tiene para o que se debe tener para lo que son las aves. Aquí, por ejemplo, hablando de lo que es la atenuación, aquí está un poquito acelerado este proceso, pero esto es un ejemplo de cómo la iluminación puede ir cambiando gradualmente de intensidad, de color, de espectro, de un rojo o prácticamente oscuro hasta una tonalidad completamente blanca que favorece o que replica un poquito ciertas condiciones del día natural
dentro de este galpón. Entonces, es un claro ejemplo de cómo puede esto favorecer a las aves. Si lo vemos, por ejemplo, ya en lo que es este otro ejemplo, vemos diferentes horas en el día de cómo la luz puede ir cambiando o cómo debe de cambiar para tener esta recomendación de receta específica que es más adecuada para las aves. Entonces tenemos el blanco y luego pasamos por unas tonalidades que van cambiando hasta llegar a ese rojo que sabemos que es vital para ese descanso, para esa generación de melatonina, entre otros. Entonces, es un poquito la parte de iluminación, la parte teórica, la parte de explica el por qué. Y ya si nos metemos a lo que viene siendo las soluciones para la parte de iluminación avícola, aquí quiero resaltar un poquito las comparativas entre las tecnologías, las comparativas con los productos que nosotros tenemos que fomentan estas condiciones naturales que he venido hablando. Entonces, parte importante, independientemente de la tecnología, focos a tener aquí como requisitos es que se tenga un producto que sea de ahorro energético, es decir, una eficacia, que tengamos una buena cantidad de lumens por vatios consumidos, como mencioné, el que se tenga una vida útil o menor mantenimiento, el que no estemos cambiando bombillos cada 6 o 7 meses, a pesar de que en principio esos bombillos debiesen durar 15,000 horas, 15,000 horas o más de 5 años o 10 años de vida útil. Hablar de los grados IP que ahorita voy a tocar, en que tenga un bombillo una buena protección para esas condiciones extremas. Y luego también el buscar la combinación de productividad, mortalidad y bienestar, fomentando esa luz y la calidad correcta que se debe tener. Concretamente, dentro de lo que es WANS, tenemos diferentes niveles de propuestas de producto. La más básica, que va a ser un bombillo dimerizable, que trata de replicar dentro de lo que cabe en la mejor condición del espectro, ya sea cálido para reproductoras o ponedoras, o frío para lo que es pollo de engorde. Una alta eficiencia, el que se pueda tener no parpadeo, evitarlo, una atenuación hasta el 1%, un grado de protección IP 65. Luego tenemos iluminación con prestaciones ya que manejan dos espectros de iluminación o dos canales, el rojo y el verde, o el blanco y el rojo, sobre todo para lo que viene siendo las diferentes etapas de producción. Y luego estos domos dinámicos que incluso nos permiten tener 3 canales de iluminación completamente dinámica con una vida útil de 50,000 horas. Tenemos una iluminación también para comederos, que también ahí se maneja el principio para que las aves elijan dónde estar. Mucha luz en la parte de los comederos para que coman, para que beban, y luego retractarse para que descansen. Entonces, tenemos diferentes fuentes de iluminación según lo que cada productor quiera y necesite y le pueda ser conveniente. El punto aquí importante de lo que venía hablando un poquito de la grados IP, siempre que hablemos de un bombillo avícola, hay que buscar un grado de protección IP65. Y el IP es una escala que se utiliza para medir ese nivel de protección contra los elementos de lo que es el polvo y el agua. El 6, en este caso, que es lo que nosotros recomendamos, viene siendo el que es una protección total contra lo que es el polvo en el nivel más alto. Es decir, no va a entrar ni gases, ni polvo, ni mucho menos. Y el grado, el segundo dígito, que es el 5, viene siendo la protección contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. Entonces, es muy común, obviamente, que cada ciclo se haga un cambio, se limpie el galpón, se limpien todas las áreas, y muchas veces esa es una razón por la cual los bombillos empiezan a fallar. Una, o porque le entra humedad, porque es un bombillo que no tiene un grado de protección 5, nivel 5, en la que es esta escala de agua, o 6 en el caso de lo que es las partículas de polvo o gases que pueden entrar, por ejemplo, estos gases corrosivos que se generan en los galpones, que son la razón principal por la cual un bombillo residencial va a empezar a fallar después de 1 o 2 parvadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo tenemos esta situación. En principio, bombillos que se utilizan para el galpón, uno residencial. Aquí vemos, por ejemplo, que solamente tiene un grado IP20. En el mejor de los casos que las compañías lo manifiesten, muchas veces estos bombillos no dicen cuánto es el grado de protección IP para bombillos residenciales.
regulable quizás no es hasta el 1%, el flujo, como les hemos comentado, ahí prácticamente todo es similar. La vida útil se habla de 3 horas basadas en lo que viene siendo al día, el ángulo de apertura que también es importante, la vida que termina siendo en lo que es el galpón entre 6 y 7 meses en función de ese impacto que tiene por no tener IP, y posiblemente muchas veces terminen siendo bombillos que tienen parpadeo que visualmente no es visible para el ojo humano, pero sí para las aves. Entonces ahí es parte de esos conflictos que se puede tener al momento de tener esa iluminación residencial. Eh, Aquí viene, por ejemplo, cómo leer en una ficha técnica. Mencionaba anteriormente, Signify produce también bombillos de Philips residenciales que lamentablemente a veces terminan siendo utilizados en galpones, y lo digo lamentablemente porque son bombillos buenos para el uso residencial, pero no para el galpón. Entonces son bombillos que pueden durar 15,000 horas, que pueden tener un flujo lumínico de 70 lumens por watts, 80, que es bueno, pero no para una condición de un galpón específicamente. Y lo anterior, por ejemplo, si yo ya lo paso a una parte de un caso práctico, concretamente de lo que sería un galpón iluminado con una iluminación residencial, en donde hablamos que tenemos 15,000 horas de vida, hablamos de 800 lumens, hablamos de un color de temperatura de 5,000 kelvins, es decir, una temperatura fría, 90 lumens por watts, una depresión lumínica después de las 15,000 horas del 70%, todo muy bien, pero la realidad tiene un impacto, y empiezo aquí a ver, por ejemplo, lo que es un diseño de un galpón. En este galpón tenemos en los extremos no una iluminación uniforme, es decir, hay baja intensidad en la parte central, hay una buena distribución, entonces tenemos 120 luminarias en 3 hileras, tenemos una uniformidad total, si yo tomo en cuenta en este galpón del 27, porque estos picos en los extremos me hace que la uniformidad total decrezca o caiga. Uniformidad total del área 60%. Hay un consumo de casi, bueno, más de 1000 watts. Entonces vemos aquí 120 luces. Tenemos la cantidad de flujo lumínico entre 59 y 61 luxes, lo cual es bueno para apoyo de engorde. Y tenemos aquí la uniformidad de 26 y 60%, que era lo que mencionaba, con un bombillo residencial. Si yo hago un reemplazo 1 a 1 con un bombillo avícola de la misma cantidad de potencia y el mismo flujo, pero que es mucho más eficiente, aquí podemos ver un bombillo avícola de Wands donde hago el reemplazo 1 a 1, es decir, sigo teniendo las mismas cantidades de luminarias, pero automáticamente ustedes pueden ver un cambio en la cantidad de colores o intensidad. Entonces, de los 59, 61 luxes que tenía, paso a 91, 94. Mi uniformidad se mantiene similar porque el diseño del galpón no es el óptimo en función de lo que se tiene, pero bueno, al menos veo que puedo tener una posibilidad de tener una mejoría en una cantidad menor de lámparas si yo tuviese un buen diseño lumínico, que es justamente el siguiente slide. Aquí sí ya yo hago un diseño correcto, es decir, las áreas que estaban en los extremos no bien iluminadas, si pego por ahí un poquito más en los laterales, de esos 60% de uniformidad puedo pasar a 82. De esos 120 luces que tenía, puedo pasar a 105 luces con una cantidad de 58 luxes y un consumo incluso menor. Entonces tengo lo mejor de todos los mundos. Buena iluminación, menor cantidad de consumo energético y una uniformidad, y aunado al hecho de tener un espectro y un bombillo que me va a durar al menos 3 años, que tiene, no tiene parpadeo, que es atenuable, entre otros de los factores que he venido mencionando. Entonces, este es el resumen, lo que acabo de mencionar justamente. Un bombillo avícola especializado, IP65, atenuable, sin parpadeo, 3 años de garantía. Un bombillo que se instale, en principio no va a fallar, y si no tienes 3 años de garantía garantizados, de precisión lumínica de solamente el 70% después de las 25,000 horas, la disminución de lo que viene siendo la cantidad de bombillos. Entonces, incluso si estos son bombillos más costosos que un bombillo residencial, pero el hecho de tener un diseño correcto me permite tener una cantidad menor y compensar un poquito ese costo mayor.
y luego también el consumo energético que multiplicado por complejos productores avícolas, eso empieza a sumar en lo que viene siendo el bolsillo y el beneficio de pagar una menor cantidad de energía o costo energético, el tema de lo que es la uniformidad, que ayuda para todo el tema de la homogeneidad, y luego también esa propuesta de tener una atenuación. Un poquito aquí más de lo que vienen siendo los productos, las prestaciones, los detalles de las fichas técnicas, de los espectros que manejamos. En el caso de estas luces multiespectrales, que viene siendo incluso pues, lo mejor que pudiéramos nosotros recomendar, cabe aquí señalar que son dispositivos estos inalámbricos que no requieren de un controlador, nos permite manejar los espectros, como mencionaba, para apoyo de engorde, para lo que es reproductoras, para lo que es postura en sus defectos, en sus diferentes espectros. Y luego también este tema de esta receta lumínica, mencionaba lo que viene siendo este manejo a través de lo que es un sistema inalámbrico dentro de lo que viene siendo el protocolo Zigbee. Solamente requerimos, no tenemos que tener internet, sino con que tengamos un router y una interfase que le permita comunicarse a las luces en una aplicación, en el teléfono o en una computadora. Nosotros podemos controlar las luces. Se mete la receta, se pone on y automáticamente esa receta va graduando y cambiando durante todo el proceso productivo de lo que viene siendo la cosecha o la parvada. Aquí, por ejemplo, viene siendo este manejo de zonas en un sistema tradicional, solamente se puede manejar en grupos fijos, mientras que en un sistema como este que les acabo de mencionar, que es inalámbrico, que se maneja a través de esta plataforma de una interfase, podemos manejar, como lo ven en esta fotografía, diferentes colores, diferentes intensidades según la zona y tener agrupación. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, para a la hora de vacunar, podemos poner incluso una luz azul, como la que estoy aquí mostrando, donde justamente ayuda a que las aves estén tranquilas, monocromáticas, mientras que el resto del galpón yo lo puedo tener en otro tipo de iluminación para no afectar mi ciclo productivo. Más ejemplos aquí de cómo se ven estas iluminaciones multiespectrales para las aves específicamente, cómo cambia la iluminación en un mismo galpón. Y bueno, viendo un poquito ya aquí el tiempo y prácticamente llegando a lo que es la final de la presentación, pues con esto concluyo. Rodolfo, doy pauta para preguntas que puedan tener y poderlas ir contestando. Gracias, Ramiro, por tu presentación muy didáctica y muy eh, con mucha practicidad. Así que solo tenemos una pregunta de alguien anónimo que dice, los equipos de medición, por ejemplo, los de Jato, en su especificación dicen que miden lux y FC, pero en su pantalla se leen los lux, por lo que se interpreta que el valor lo obtienen mediante una conversión o fórmula. ¿Cuál es la fórmula de conversión? Sí, es una fórmula y hay una conversión que se hace. La verdad no tengo yo el concepto claro de esa conversión, podría revisarlo ahí con la parte técnica. Me puedo llevar la pregunta y asegurar que después se pueda contestar o alguna la podamos publicar, a pesar de que es una respuesta aquí, una pregunta anónima. Perfecto, Ramiro. Pero entonces, si no hay más preguntas, gracias, Ramiro. Creo que quiero ver si hay algo. No, solo esa es. Si no hay más preguntas, agradecemos a toda la audiencia que estuvo en vivo y todos los que se van a estar viendo este video posteriormente. Aquí queda el correo de Ramiro por cualquier situación o por si te quieren comunicar directo. Sin más, Ramiro, agradecemos tu tiempo y agradecemos esa voluntad para poder compartir estos conocimientos y seguimos adelante, Ramiro. Gracias a No, todos. muchísimas gracias. Un gusto, Rodolfo. Hasta luego. Bye bye.